Bueno, después de la inflación del 25,5 del mes de diciembre ya empieza a perfilarse la inflación del mes de enero. Muchos creen que va a ser una continuidad del mes de diciembre o que va a estar en términos bastante similares. Hay otras versiones que dicen que incluso puede ser superior. Lo cierto es que entre una cosa y la otra, una familia está necesitando casi 500.000 pesos, casi medio millón de pesos para no ser pobre después de los números del mes de diciembre. Y esto significa, con el guarismo inflacionario, que se ha arrojado bastante más gente a la pobreza. Todavía no están esos números, pero la verdad es que son números muy preocupantes. Saludo a David Miazo. David es es economista, perdón, de la Fundación FADA. David, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar conversando contigo. Lo mismo digo, David. Bueno, vamos a ver, es un número alto. No todo el mundo gana esta cifra en la República Argentina, que son casi 500.000 pesos como para no caer en la pobreza. ¿Qué es lo que te pareció ese número? Dos cosas te podría decir. Primero que, obviamente, si lo comparamos con muchos de los salarios que tenemos en la economía, mucha gente no llega. Y en segundo lugar, es un número que está muy por debajo de cualquier cálculo que podría hacer alguien de clase media baja, si tiene que alquilar, ¿no? Estamos hablando de un número de una familia de clase media que tenga que alquilar, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que cuente colegio, que cuente obra social. Estamos hablando de un número que duplica este número que estamos mencionando. Así que, así como nos llama un poco la atención el número y rápidamente nos preocupamos por mucha gente que tiene salarios por debajo de ese nivel, si pensamos en las jubilaciones mínimas, también nos da un indicio en ese sentido. También tener en cuenta de que cualquier estimación que pueda hacer una familia del costo de vida es de ese nivel para arriba. Vamos a ver, David. El precio de los alimentos, sobre todo, es lo que ha marcado la agenda. Harina 300%, aceite 250-300%. Son productos de primera necesidad. La carne ya había pegado un salto, aunque después bajó. Si uno quiere reemplazar la carne con legumbres, las legumbres están por los aires, igual que el azúcar, la fruta. Quiero decir con esto, y quiero preguntarte, mejor dicho, con esto, ¿cuánta gente más crees que empuja hacia los niveles de pobreza de la Argentina, que ya son exorbitantes? Primero, respondiendo exactamente a tu pregunta, justamente estos niveles de inflación es muy difícil que estén igualados con aumentos en los ingresos, sobre todo en los procesos de aceleración inflacionaria. Los precios suben por encima de lo que suben los ingresos, que en realidad es algo que viene pasando en mayor o en menor medida en los últimos 5 años, donde los salarios hasta hace 3 meses, que es más o menos el dato que tenemos de salarios, ya habían perdido más del 25% del poder de compra, y esta aceleración inflacionaria hace que el costo de vida se acelere mucho más que cualquier ritmo de actualización que los salarios puedan tener, que algunas empresas están dando el 15, el 10, alguna el 20, pero muy difícilmente estén todas pudiendo equiparar estos niveles inflacionarios. Entonces, eso se traduce directamente en un aumento del nivel de pobreza, porque la forma de medir la pobreza no es otra cosa que eso. ¿Cuánto cuesta la canasta básica y cuáles son los ingresos? Y de acuerdo a eso, la cantidad de gente que queda por debajo de ese nivel es el nivel de pobreza. Así que, por la simple forma en cómo se mide, y esto que estamos diciendo, que es muy difícil que los salarios puedan equiparar esta situación, lo que vamos a ver de manera como consecuencia directa es un aumento del nivel de pobreza, que ya además estaba en niveles altos, digamos. Ese es uno de los grandes problemas del momento, digamos. Teníamos salarios ya bajos que se siguen deteriorando y niveles de pobreza ya altos que se siguen incrementando. Entonces, eso marca un poco la dificultad, cómo se potencia, digamos, la dificultad socioeconómica del momento. David, suponiendo que eventualmente las cosas salieran bien, que se hicieran bien y que salieran bien, tenemos para varios meses todavía en estos niveles. ¿Cómo estás viendo enero? ¿Ya estás haciendo el seguimiento del perfilamiento de enero para esto?
Sí, enero en principio debería estar apenas por debajo, digamos, no estamos esperando de ninguna manera una inflación baja, pero sí algo por debajo de la de diciembre, probablemente vemos algún número en torno al 20%, donde vemos dinámicas distintas. En diciembre vimos una dinámica muy atada a la corrección cambiaria, muy atada a muchos productos que de alguna manera estaban bajo acuerdos de precios o distintos esquemas, justamente azúcar, leche, aceite, harina, que son algunos de los que vos mencionaste, eran algunos de los que de alguna manera estaban en algún otro esquema de control de precios, y ahí vimos algunos de los mayores saltos, los combustibles, y como te decía, todo lo relacionado al tipo de cambio. Eso fue lo que el principal driver de los precios en el mes de diciembre. Ahora en el mes de enero estamos viendo que incluso algunos de estos precios hicieron algún pico hacia finales de diciembre y incluso se ven algunos descensos. Vos mencionaste el caso de la carne, el caso de los combustibles también es un ejemplo que después de haber subido comenzaron a bajar ante la baja de la demanda tan rápida, y eso se puede ver en algunos sectores. Y lo que va a estar impulsando la inflación en mayor medida durante estos próximos meses son las recomposiciones de las tarifas de los servicios públicos. A medida que se vayan dando, digamos, transporte, gas, energía eléctrica, que eso fue lo que de alguna manera ancló el número de diciembre para que no sea el 30% como podría haber sido, pero sí va a seguir motorizando durante estos próximos 3 meses la inflación. Así que ya enero probablemente estemos hablando de un 20, aunque muchos indicadores de alta frecuencia que publican distintas consultoras han mostrado una caída en el ritmo de crecimiento de los precios. Esto de ninguna manera es que se termina la inflación, ni mucho menos, simplemente de crecer al ritmo del 25, que estén creciendo un poco más al ritmo del 20. Si sigue esta situación, si el dólar sigue relativamente tranquilo, en febrero deberíamos ver también un escaloncito un poco más abajo, y hacia marzo, abril habrá que ver si no hay una nueva corrección cambiaria del tipo de cambio oficial, donde nadie espera que esta suba del 2% mensual que viene teniendo el tipo de cambio oficial se mantenga durante muchos meses. Eso podría generar otro salto inflacionario, y yendo a lo que vos mencionabas, si todo esto sale bien, recién hacia mediados de año podríamos ver que comienza el proceso realmente de una baja continua de los números de inflación. O sea, hasta mitad de año por lo menos estaríamos insertos en esta mecánica, en esta dinámica. Sí, un primer semestre que va a ser el más inflacionario, un segundo semestre que deberíamos ver que baje algún escalón, pero estamos hablando por encima de 2 dígitos, digamos. Probablemente veamos niveles por encima del 10, de cerca del 15 en el segundo trimestre, y recién hacia junio del segundo semestre, si el plan económico funciona, ahí recién podemos empezar a ver un claro descenso en la curva, pero de ninguna manera vamos a terminar el año, si tomamos punta a punta, por debajo del 200%, digamos. Lograr que, bueno, ahora fue el 211, digamos, tomando los últimos 12 meses, tomando todo 2023, sería para festejar en ciertos sentidos. Obviamente estamos en el contexto de pobreza y todo lo que estamos diciendo, pero tener un número que se acerque al 200% en el 2024 sería una buena noticia, porque nos alejaría en principio de una sistemática aceleración inflacionaria como en la que en algún sentido se estaba temiendo en términos de hiperinflación o cualquier cosa. David, mientras estoy conversando contigo estoy viendo los tipos de cambio. Los dólares financieros están con tendencia a crecer nuevamente, con un crawling peg del 2% mensual. ¿Vos crees que esta brecha es sostenible o se puede ir más arriba, y en ese caso sí habrá que devaluar? Dos cosas. Primero, que se mueva nuevamente el tipo de cambio oficial, se devalúe, no solamente va a depender de la brecha, sino que también depende de cómo la inflación se come el tipo de cambio real. O sea, con inflaciones de un 25% al mes, del 20% del mes siguiente, el tipo de cambio real es la mitad del inicial. Entonces, no solo la brecha lo va a determinar, sino cómo la inflación se va comiendo el tipo de cambio real. Dicho esto, solo por ese efecto,
esperamos que haya alguna corrección cambiaria del tipo de cambio oficial en algún momento entre marzo y abril. Probablemente el gobierno esté esperando a liberar de manera total el cepo o generar una mayor liberación que la que tenemos hoy cuando empiecen a llegar los dólares de la cosecha gruesa del campo a partir de abril-mayo y ahí tratar de converger con una mayor oferta de dólares. Entonces, una devaluación, una corrección cambiaria, en algún momento entre marzo y abril va a haber independientemente de la brecha. Si hasta ese momento seguimos con este crawling peg del 2%, más o menos algún porcentaje, la brecha solamente va a ir creciendo, ¿no? Por dos razones. En lo inmediato, porque ahora empiezan a entrar los pagos de todas las importaciones que se hicieron desde que ingresó el gobierno en adelante y que se le dio un esquema de cronograma de pagos, algunos de los cuales, como energía, era pago inmediato, otros a 15 días y gran parte de todo el resto, 25% de lo que se importaba empieza a pagar a los 30 días, que es justamente esta semana. Entonces empieza a entrar la demanda de importaciones, esa demanda de importaciones empieza a generar mayor presión sobre el mercado de cambios y el tipo de cambio, el contado con liquidación, los tipos de cambio financieros, recordemos que están en este nivel hace prácticamente 3 meses, con una inflación significativa al medio. Entonces, también es de esperar que esa brecha comience a crecer a partir de estas semanas. Si hay confianza, si parece que el programa económico va funcionando, si parece que los principales temas relevantes de la ley ómnibus y el DNU se sostienen, no debería crecer al infinito esa brecha, sino que debería crecer de una manera que no sea tan significativa. En cambio, si se percibe alguna mayor dificultad de gobernabilidad, de dificultad del gobierno para poder pasar las reformas que pretende, ahí sí se podría generar una situación un poquito más que encienda algunas alarmas y que de alguna manera presione más a los tipos de cambios financieros, como, de nuevo, un termómetro de que probablemente al gobierno se le dificulte pasar las principales reformas, se le dificulte lograr el apoyo político para lo que cree que debe hacer. David, quiero agradecer mucho tu tiempo. Un gusto conversar contigo. Un saludo. Hasta luego. David Miazo, de la Fundación FADA.